la palabra del Señor. Y esta tarde vamos a estar en 3 lugares diferentes de las Escrituras, pero quiero que hablemos o meditemos acerca de 3 cosas que producen una parálisis espiritual. 3 cosas fundamentales. Hay muchos más factores que producen parálisis en una persona, hablando espiritualmente, pero esta tarde quiero referirme a 3 de ellas que sin duda alguna son muy importantes para nosotros mantenernos saludables espiritualmente hablando y también físicamente. Amén. Y vamos a leer en San Marcos, para empezar, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Amén. San Marcos 2. Y dice las Escrituras, siempre orando a nuestro Dios, a la letra dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el techo del lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Ahí vamos a parar con esta lectura para iniciar el primer punto, pero ayúdeme a orar, por favor. Padre bueno, muchas gracias, Señor, en esta tarde. Señor, por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos consuela, que nos conforta, que nos llena, Señor, que nos redarguye, Dios mío, tu palabra, Señor, que esta tarde, Dios mío, viene como agua al sediento, Señor, viene como pan al hambriento en nuestras vidas, Señor. Padre, cuánto necesitamos tu palabra, Señor. Realmente sin tu palabra no podemos vivir, Señor. Padre, en esta tarde yo oro, Señor, que haya un hueco, Señor, en nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Que haya un espacio en nuestra ocupada vida, Señor, para meditar en tu palabra esta noche, Señor. Que nuestra mente, Señor, esté, Dios mío, en este lugar, Señor. Que nuestros pensamientos estén cautivos, Señor, en esta hora. Señor, que nada ni nadie nos distraiga, Señor, de lo que tú quieres hacer, Dios mío, a través de tu palabra hoy esta tarde, Señor. Señor, que estemos enfocados, Dios mío, y que no perdamos de vista, Señor, lo que tú quieres decir y hacer, Señor, en nuestra vida, Señor. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tu palabra, Señor, llene nuestro interior, Señor, de tal manera que salgan ríos de agua viva, Señor, dentro de nosotros, Padre.
Dios mío, gracias por cada uno de nosotros. Habla, Señor, úsame nomás como un instrumento, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y para que vayan alistándose, quiero que también nos tenga listo San Juan capítulo 5 y Hechos capítulo 3. Son las otras dos lecturas que vamos a tomar esta tarde, noche. Amén. Pero meditaba acerca de tres cosas que fácilmente causan parálisis espiritual en una persona. Y la mayoría de las parálisis, hablando físicamente o en orden de la medicina, se deben a derrames cerebrales, lesiones o ya sea fracturas en la espina dorsal o fracturas en el cuello. Eso produce parálisis en una persona. Ahora, recordemos que el Espíritu Santo es la espina dorsal de la iglesia, y cuando nosotros contristamos el Espíritu, eso nos lleva a una situación paralítica donde nos impide el movimiento con fluidez. Amén. Perdemos el movimiento en ciertas áreas de nuestra vida, como la parálisis puede ser en la mitad del cuerpo, puede ser en el cerebro, puede ser, como dije, en la derecha o la izquierda. Pero así es nuestra vida espiritual. Cuando llega esa parálisis a nuestra vida, muchas veces nos quita el movimiento en ciertas áreas y de repente nos encontramos estancados, nos encontramos rezagados, sin poder salir, sin poder movernos. Y es porque probablemente estamos cayendo en una de estas tres categorías, y las tres categorías o las tres cosas, la número uno que vamos a ver es el individualismo y también los malos amigos. Amén. Eso sin duda alguna produce una parálisis en nuestra vida espiritual. Luego vamos a estar viendo las excusas. Son otro factor que produce parálisis en nuestra vida y nos impide avanzar. Y por último vamos a ver también lo que es acostumbrarnos a depender de otros. Amén. Y para ello pues vamos a entrar en las otras lecturas, pero quiero que pensemos primero en lo que es el individualismo y también en los malos amigos. Amén. Y por eso tomé este pasaje que hemos leído del paralítico con sus 4 amigos. Amén. Ahora, cosas que nos producen parálisis espiritual. Puede ser el miedo, el temor, el estancamiento, poca o ninguna fe, pensamientos de derrotas. ¿Ha conocido a esa gente usted? Amén. Que todo el tiempo está pensando en derrota. Amén. Toda gente todo el tiempo está hablando de su problema, está hablando que nunca va a poder salir adelante. Y eso son síntomas que estamos a punto de tener un parálisis, si es que no estamos en un parálisis. Si el miedo lo ha embargado, si usted se siente estancado, si siente que no tiene fe, amén, o está perdiendo la fe, probablemente hemos empezado a cuestionar a Dios por algunas cosas que están sucediendo en nuestra vida. Muchas veces, y
yo he caído en este error de cuestionar a Dios y preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que estar enfrentando todo esto? ¿Por qué tengo que estar luchando? ¿Por qué tengo que estar llevando esta carga? ¿Por qué tengo que estar pasando por esta dificultad? Y en esa condición estaba, me recuerdo cuando el Señor habla a mi vida y me cambia la perspectiva y entiendo que a Dios no debemos de cuestionarle. En vez de preguntarle a Dios por qué, pregúntele a Dios para qué. Porque cada proceso en nuestra vida tiene un beneficio. Cada proceso en nuestra vida hay algo que tenemos que aprender a través de él. Y si hay algo que yo he aprendido es que en todas las circunstancias de nuestra vida, Dios ha prometido estar conmigo. Lo entienda yo o no lo entienda, yo estoy seguro que mañana lo voy a entender. Yo estoy seguro que un día lo voy a entender. A mí me encanta, yo se lo he dicho muchas veces a ustedes, que me encanta ver hacia atrás. Y no para volver a hacer o a recorrer el pasado. Me encanta ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en mi vida, en mi familia. Amén. ¿Qué hubiera pasado si usted tira la toalla? ¿Qué hubiera pasado si usted se rinde esa noche gris de su vida? Todos hemos tenido esas noches grises interminables en nuestra vida. Esos días que uno quisiera borrarlos de la historia. Esos días que cuando nos recordamos nos da escalofrío y nos cuesta creer que nosotros estuvimos en esa condición. Incluso Job en su sufrimiento, él dijo que no quería acordarse de esos días, el día de su nacimiento. Entonces, muchas veces nosotros queremos borrar de nuestra historia esos días grises, pero ¿sabe qué? Hoy luego yo he aprendido de que si no hubieran sido esos días grises, no hubiera conocido al Señor. Amén. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero realmente no le vamos a conocer hasta que entramos en el fuego, hasta que entramos en el agua. No vamos a conocer la gracia de Dios hasta que no la experimentamos nosotros mismos. No vamos a saber qué se siente una caricia del Espíritu Santo hasta que no llegue el Espíritu Santo y literalmente nos acaricia, nos abraza. Que después decimos nosotros, no sé cómo salí de esa, pero nos damos cuenta que fue la mano poderosa de Dios que nos sostuvo. Porque no hemos hecho nada nosotros para merecernos estar esta tarde en este lugar. Usted no ha hecho nada para merecerse estar sentado acá en este lugar. Yo no he hecho nada. Pero sí el Señor un día cambió nuestro destino en su gran misericordia. Entonces también los pensamientos negativos son otro factor de que estamos entrando en esa parálisis. Pensamientos de estar en una peor situación, la culpabilidad, la falta de perdón, y podemos seguir con la lista. Pero en este pasaje que hemos leído, vemos a un hombre que sí tenía parálisis. Es lo que la Biblia dice, que era paralítico. Pero este hombre hizo algo bien y fue a escoger sus amigos. Fue a escoger la gente que lo rodeaba. Y esa misma gente que lo rodeaba, los amigos, fueron los que lo acercaron hasta donde estaba Jesús. Cuando nosotros caemos en parálisis espiritual, necesitamos
a alguien que nos acerque a Dios. Necesitamos una mano amiga que nos lleve hacia la presencia de Dios. Necesitamos a alguien que nos sostenga cuando nuestros pies desfallecen. Necesitamos a alguien que sostenga nuestro brazo cuando nuestras rodillas ya no pueden el peso. Y es ahí cuando la importancia de tener gente a nuestro alrededor que se interese por nuestro bienestar. La importancia de rodearnos de gente que se interese por nuestro bien. Y este hombre era paralítico. Él no podía llegar a Jesús por sus propios medios. Él no podía acercarse donde Jesús. Y si aún lo hubiera hecho, no iba a poder entrar donde estaba Jesús. Necesitaba algo más que sus propias fuerzas. Y aquí es donde quiero también que veamos el individualismo. Es esa gente que quiere hacerlo todo solo. Esa gente que dice yo no necesito de nadie. Esa gente que dice yo puedo hacerlo solo. Gente que dice o literalmente le quita la dirección a Dios. Muchas veces caemos en el error que le quitamos el lapicero de la mano de Dios. Recuerde que Dios está escribiendo nuestra vida. Y cada día que pasa es una página vivida. Y qué bonito es saber que Dios está escribiendo nuestra vida y va poniendo en renglones. Pero en esos renglones también aparecen las pruebas. Aparecen esos momentos oscuros. Y es ahí cuando nosotros le quitamos el lápiz de la mano de Dios. Y decimos, esto no me gusta, creo que lo podemos hacer mejor. Cambiamos el rumbo de nuestra vida. Si hay algo que al ser humano le gusta hacer es tomar, ¿cómo le llamaríamos? Un shortcut, un atajo. A nosotros nos encanta llegar rápido, hermanos. Cuando vamos a salir a algún lugar y ponemos el mapa, siempre escogemos la ruta más rápida, ¿o no? Siempre escogemos la ruta que nos lleve más rápido, donde haya menos tráfico, donde haya menos luces, donde no haya accidentes y todo eso. Y le ponemos, nos da opciones en la navegación. Y nuestra vida se conforma de esta manera. Muchas veces Dios nos va a llevar no por la ruta más rápida, nos va a llevar por su perfecta voluntad, por el camino que necesitamos caminar, para que aprendamos las lecciones que necesitamos en nuestra vida. Porque muchas veces es necesario aprender lecciones en nuestra vida. Y es necesario para aprender lecciones bajar a los valles, donde no pega el sol, donde hay oscuridad, donde hay enfermedad, donde hay decepción, donde hay llanto. Pero qué bueno saber que vamos en la ruta correcta, no en la ruta que yo escogí, no en la ruta que yo quise tomar, sino en la ruta que Dios diseñó para nuestra vida. Qué bueno es saber que aunque vamos con dificultades, saber que Dios va delante de nosotros. Y claro ejemplo tenemos con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto. Dios los hace caminar 40 años por el desierto, cuando hubieran podido llegar en un par de días a la tierra prometida. Pero Dios los hace dar vuelta y vuelta y vuelta en el desierto. Pero en cada
cada instante de su trayectoria, de su camino, de su recorrido, la presencia de Dios iba con ellos. La Biblia dice que de día había una columna de nube encima de ellos y de noche una columna de fuego. En el día Dios ponía esa nube para que el sol abrasador no los consumiera en el desierto. Y en la noche ponía una columna de fuego para que el frío del desierto tampoco les hiciera daño. Dios no iba vigilándolos desde arriba. Él mismo, su misma presencia caminaba con ellos. Él no iba expectante de lo que pasaba. Era su presencia misma la que habitaba con ellos en el tabernáculo. Ese es nuestro Dios. Debemos elegir esos buenos amigos y debemos de dejar el individualismo a un lado y aceptar que nosotros solos no podemos ni vamos a poder llegar hacia Dios. Necesitamos rodearnos de gente que nos van a sostener en momentos de crisis, en momentos de necesidad, en momentos donde realmente necesitamos esa mano amiga. Y ese es el ejemplo de este paralítico. Él no podía llegar a Jesús, pero sus amigos sí podían. Él no podía acercarse a Jesús, pero ellos sí lo podían acercar. Y luego vemos, hay gente que se rodea de gente negativa. Y recuerde que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más platicamos, con las que más nos juntamos. Y nos comenzamos a juntar con alguien negativo, me va a contar a los pocos días. No vamos a hablar más que puras cosas negativas. Nos juntamos con alguien chismoso. Lueguito se va a dar cuenta, amén. Nos juntamos con alguien que anda en los vicios. Me va a contar luego también. Pero si nos juntamos con una persona que ame a Dios, que nos acerque a Dios, también me va a contar el resultado. Usted va a ver la diferencia. Amén. Es un peligro cuando nos juntamos con gente que no comparte nuestros valores. Amén. Porque poco a poco nos va sacando de nuestro carril. Amén. Que no comparte nuestra fe es peligroso. Ahora, si es para compartirles el evangelio, tenemos que hacerlo, pero me refiero de tomarlo todos los días y hacer reuniones sociales con esa clase de gente. Luego se nos va pegando y pegando. Amén. Los amigos del paralítico, ¿quiénes eran estos amigos? Estos amigos estuvieron al lado del paralítico en su necesidad. Amén. Los verdaderos amigos se presentan en medio de nuestra necesidad. Sabe que yo y tenemos la dicha de verdad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Se siente muy bonito, hermano. En lo que es el último año, por alguna razón Dios nos ha llevado al hospital bastante. Bueno, a mí y a mi familia. Hemos estado con la niña, con mi papá, y les puedo contar. Pero qué bueno, hermano, saber que tengo buenos amigos. Amén. Qué lindo, hermanos, recibir esos mensajes de texto, esas llamadas, esas oraciones. Amén. Esa visita, es cierto que ahora está un poco complicado el acceso a los hospitales, pero es allí en el hospital
hospital y en la cárcel se conocen los buenos amigos. Amén. Ahí se conocen los buenos amigos. Rodéese de esa gente que no lo ha dejado solo en esos momentos. Quédese con esa gente que no lo ha dejado solo en los peores momentos. Ame esa gente que ora por usted. Aprecie a esa gente que siempre usted sabe que puede contar con ellos. Esos eran los amigos del paralítico. Amigos que les importaba el bienestar de su amigo. Amén. Ahora yo le invito a usted que comience por hacer de Jesús su mejor amigo. Él nunca falla, nunca le va a fallar, nunca lo va a dejar solo. Él es fiel. Amén. Todos nos pueden abandonar. Probablemente en algún momento quedemos solos. Cristo jamás, grábese esto, Cristo jamás lo va a dejar solo. No ponga la fe en mi persona, no ponga su fe en el pastor. Estamos acá para ayudarle, estamos acá para servirle lo que podemos, pero va a haber un momento que quizás no vamos a poder llegar a tiempo, quizás no vamos a poder estar ahí con usted. Pero acuérdese de esto, mantenga el contacto de Jesucristo, que Él siempre va a llegar a tiempo. Él siempre va a llegar en la peor de sus necesidades. Cristo va a estar con usted. Pablo decía, Cristo ha estado conmigo cuando él pasaba por cárceles, por naufragios, por enfermedades, por situaciones difíciles, pero Cristo ha estado conmigo. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos los miércoles y nos damos cuenta cómo de verdad Cristo estaba con el apóstol Pablo y con los demás apóstoles que estaban iniciando la iglesia, y nos damos cuenta cómo el Señor se manifestaba a través de ellos. Y esta semana, hermano Elizalde nos enseñaba, amén, que a pesar de que Pablo andaba de tribunal en tribunal, Dios le decía, el Señor vino, decía Pablo, y me habló y me dijo que me era necesario ir para Roma también. Y no iba a pasear a Roma, iba para la cárcel en Roma, pero el Señor le dijo, es necesario que vayas para allá también. A veces vamos a estar en la cárcel, pero es allí donde Dios quiere que estemos, hablando de una cárcel espiritual o emocional. Muchas veces caemos en esas situaciones, amén. Ahora, tratemos siempre de rodearnos de gente que va a orar por nosotros, gente que nos acerque a Dios. A mí me encanta, hermano, saber que siempre hay gente que ora por nosotros. Amén. Y eso, el enemigo, él no juega limpio. Amén. Y a él no le interesa que usted esté bien. A él no le interesa su bienestar. Y por eso siempre también va a estar ahí como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Pero qué bueno que cuando me han faltado las fuerzas, yo estoy seguro que siempre ha habido alguien orando por mí. Cuando me han faltado las fuerzas, estoy seguro que alguien ha estado orando por mí. Y eso me sostiene, eso me mantiene, amén. Ahora, una de las causas por la parálisis es los malos amigos y querer hacer las cosas solo. Ahora vamos a San Juan 5.
San Juan 5. Vamos a leer del 2 al 9. Y acá vemos otro paralítico. Pero acá vamos a ver el segundo punto, y dice la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante, aquel hombre que fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Acá vemos otro ejemplo, y es las excusas. Un factor que nos va a paralizar espiritualmente son las excusas. Y nos puede paralizar en todas las áreas de nuestra vida. Y este es un paralítico que llevaba 38 años de estar postrado en esa condición. Y Jesús, observe bien esto, que el paralítico nunca le pidió a Jesús que se acercara a él o que lo sanara. Jesús vio la condición del paralítico, vio la necesidad que tenía el paralítico, y esto me da a entender a mí que Dios ve nuestra necesidad antes de que nosotros pidamos ayuda. Dios ha visto su necesidad antes de que usted pida ayuda, y el Señor se acercó a él, caminó hacia él como un forastero más pasando ahí por el camino. Pero le hace una pregunta muy importante, y esa pregunta Dios se la está haciendo a usted hoy, esta tarde también. Dice que eso era como un mito que existía, que un ángel llegaba cada año a mover el agua del estanque. No se sabe si era cierto o no, y no vamos a entrar en esa discusión. Séalo como fuera, se creía que el que llegaba primero, ese era sano. Y este hombre llevaba 38 años en esa condición. Pero Jesús lo mira y se acerca a él. Dice que Jesús inmediatamente supo que llevaba mucho tiempo así. El Señor sabe cuánto tiempo usted ha estado llorando. El Señor sabe cuánto tiempo usted ha estado sufriendo. El Señor sabe cuánto tiempo usted ha estado orando. El Señor sabe cuánto tiempo usted ha estado esperando. Él lo sabe, y eso me da alegría a mí, que el Señor sabe cuánto tiempo yo he estado en la condición en la que estoy, quizás esperando un milagro, quizás esperando una respuesta, quizás impaciente, quizás con quebranto de salud, quizás perdiendo las esperanzas, quizás ya dado por vencido, quizás derrotado. El Señor sabe la condición en la que usted vino esta tarde a este lugar. Él no es ajeno a su necesidad. Antes de que usted entrara por esa puerta, el Señor conocía su condición, y Él sabe exactamente lo que usted necesita hoy, esta noche. Hay algo que yo no le puedo dar, nadie le puede ofrecer acá, pero el Señor conoce su estado de ánimo hoy, esta tarde.
Y qué bueno que el Señor está en este lugar y lo ha observado a usted como vio a aquel paralítico. Hoy qué bueno también que el Señor ha decidido acercarse a usted hoy esta tarde, hacerle una pregunta. Y ahora tiene que tener cuidado lo que usted va a responderle al Señor, porque el Señor le va a hacer una pregunta hoy específica, le va a hacer una pregunta concreta, le va a hacer una pregunta que confronta. Va a confrontar su miedo, va a confrontar su pasado, va a confrontar su ego, pero quiere una respuesta honesta también. El Señor se acerca a aquel hombre, conociendo la condición en la que estaba, conociendo el estado de ánimo en el que él se encontraba en ese preciso momento. Él camina hacia él. Probablemente el paralítico pensó que era un forastero más, caminando por el camino. Pero el Señor lo vio. Qué bueno que el Señor nos ve. Qué bueno que el Señor nos ve. El Señor lo vio y conoció su condición. El Señor lo vio a usted hoy y el Señor conoce su condición. El Señor me vio a mí hoy y Él vio mi condición. El Señor lo vio a usted antes de que emprendiera un proyecto y conocía la condición. El Señor lo ha visto a usted llorando y conoce su condición. El Señor conoce sus planes, sus propósitos, sus metas, eso que le preocupa, pero Él conoce su condición. Él lo ha visto. Le hace una pregunta: ¿quiere ser sano? Y esa es la pregunta que el Señor le está haciendo a usted hoy esta noche. ¿Quiere usted ser sano? ¿Usted ha estado orando por algo específico? ¿Quiere la respuesta del Señor? ¿Quiere saber realmente la respuesta? ¿Quiere el resultado de su oración? ¿Quiere realmente usted conocer o salir de ese problema? ¿O quiere realmente usted salir al otro lado? ¿O quiere realmente sacar por lo menos el cuello para poder respirar? Probablemente sienta que las aguas lo han inundado. Llega el momento que ya no tenemos fuerzas para respirar. Llega ese momento en nuestra vida que ya no queremos seguir adelante. Llega ese momento en el cual pensamos abandonar la iglesia. Llega ese momento en el cual pensamos abandonar el altar de oración. El momento en el cual pensamos abandonar la lectura de la palabra del Señor, porque parece ser que Dios se ha olvidado de nosotros. Así estaba ese paralítico. Él ya estaba determinado a vivir una vida en esa condición y tratar cada año en correr a ver si un día podía ser el primero. En esa condición estaba el paralítico. Probablemente alguien acá o allá afuera está en esa condición. Ya dado por vencido, dado ya derrotado, dado por servido. Es todo lo que puedo, ya no puedo más. Traté, agoté todos los recursos. He esperado por 5 o 10 años en el Señor, no he tenido una respuesta. Pero qué bueno que el Señor vino esta tarde a este lugar para hacerle una pregunta concreta. El Señor sabía que ese hombre era paralítico y que no podía moverse. Desde que lo vio, Él conoció su condición. Pero ahí va el Señor y le pregunta: disculpe, ¿quiere ser sano? Amén. ¿Qué persona en su sano juicio? Amén. Es como que yo le pregunte a Abby: ¿tú quieres ser sana? ¿Tú quieres correr? Amén. Yo creo que ella sueña con correr a veces. Es ilógico que yo le pregunte: ¿de verdad quieres correr?
ella mira a los otros niños correr. Es ilógico. Y esa era la pregunta que el Señor le hace al paralítico. Lo ve tirado en el suelo y le dice: ¿quieres ser sano? Y ahí vienen las excusas. Ahí vienen las excusas. Él no le dijo sí ni no, le dice: no tengo quien me meta al estanque. Empezó culpando. Una excusa: no tengo quien me meta al estanque. Y era una excusa válida. Jesús no le podía decir: estás equivocado. Era verdad. No tenía nadie quien lo metiera al estanque. No tenía buenos amigos. Amén. El otro paralítico tenía buenos amigos que no les importó hacer un hoyo en el techo y desarmarle el techo a la casa de alguien más. Probablemente ellos mismos se comprometieron a arreglarlo después, arreglar los daños que había causado el hecho de que habían metido un hombre por el techo para llegar a Jesús a costa de lo que fuera. Porque lo que se interpuso entre el primer paralítico y Jesús era la gente. Muchas veces la misma gente se interpone entre usted y Dios. Muchas veces la gente con la que usted se rodea es la gente que lo detiene en su caminar con Dios. Y esa es la razón por la que mucha gente vive una vida paralítica. Y este hombre no tenía esos buenos amigos. Él no tenía esas buenas amistades. Y esa era una excusa válida. Le dice: no tengo nadie quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro llega primero. Amén. Las excusas nos llevan a vivir una vida paralítica. Es fácil decir: yo no puedo ir a la iglesia porque no tengo carro. Es una excusa válida. Es fácil decir: yo no puedo aceptar el reto en mi corazón porque nosotros sabemos que podemos dar más para Dios. Dentro de nosotros hay algo que nos quema, hay algo que nos consume, y me atrevo a envolverlos a todos ustedes, porque difícilmente no hay una llama en nuestra vida. Difícilmente no hay una llamita en nuestra vida que quiera agarrar fuerza, pero de repente como que un viento la apaga, un viento contrario la apaga. Cuando esa llamita empieza a agarrar fuerza, pero qué bueno que a nuestra vida sopla el Espíritu Santo del otro lado, y que ese es un silbo apacible. Y si usted le cree al Señor, amén, yo estoy seguro que usted puede tomar aviada, amén. Si le creemos a Dios, si dejamos las excusas a un lado, si dejamos el miedo a un lado, si dejamos el temor a un lado, Dios quiere hacer en usted lo que Él dijo que iba a hacer, pero algo se interpone entre Dios y nosotros, y eso son excusas, incredulidad, el miedo, el temor, todo lo que nos aparta de Dios. Y a veces escuchamos más la voz del enemigo que la de Dios. Esa voz es negativa: tú no vas a poder, hombre. Mira, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Lo que has hecho. Y Él le dice: otro llega primero. Pero el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y esto a mí me encanta. Ustedes saben que me encanta ese pasaje. El Señor le da 3 órdenes. El Señor le ha preguntado a usted esta tarde: ¿usted realmente quiere ser sano? ¿Usted quiere salir? Todos tenemos una condición, hermanos.
No estamos acá solventes, amén. De repente en la semana se nos pegan mozotes en el camino, amén. Y venimos acá a la iglesia, amén, a quitarnos esas espinas, amén. Probablemente antes de salir para acá se nos pegó el goto. Aquí está el Señor. Pero Él me está preguntando, ¿quieres que te limpie? ¿Realmente quieres ser diferente? ¿Realmente quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser? Acuérdese de lo que usted le ha pedido al Señor que quiere ser. Piense en esa oración que usted le hace al Señor todos los días. Piense en esa petición. Piense en ese llamado que usted siente dentro de usted. En eso que lo consume. Y el Señor le pregunta, ¿realmente quieres? Usted ha dicho, sí quiero. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Estas tres órdenes son importantes. Cuando el Señor le dice, levántate, le está ordenando que cambie de posición. Usted no va a poder avanzar en una vida paralítica. Usted no va a poder avanzar tirado en el piso. El Señor le dice, para que cambie, para que camines, tienes que cambiar de posición. Y el primer paso era levantarse. Probablemente ahora usted necesita levantarse. Levantar ese altar de oración otra vez. Levantar esa vida de oración otra vez. De adoración, esa vida de lectura, esa vida de nutrición, esa vida que antes pasó con el Señor a solas. Necesita dejar el pasado atrás, las culpas. El Señor le dice, levántate, toma tu lecho. El lecho era la cama donde él estaba acostado por 38 años. Y el Señor le dice, levántate, toma esa cama que viene siendo el testimonio. El Señor le dice, levántate, toma tu testimonio y vete. El Señor le está diciendo a usted, levántate, toma el testimonio. Usted va a ir a contar a donde quiera que vaya lo que Cristo ha hecho por usted. Ese hombre salió de ese lugar, se echa el lecho en el lomo, sale caminando y la gente que lo miraba decía, ese era el paralítico del estanque. Ahora va caminando con su cama en el hombro. Algo ha pasado en su vida. Todos se interesaron saber qué era lo que había pasado. Amén. Cuando Cristo pasa por nuestra vida, algo sucede. Cambios tienen que haber. Algo tiene que cambiar cuando nos decidimos a creerle al Señor. Cuando obedecemos la orden que Dios nos da, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora vamos al libro de Hechos y terminamos. Hechos 3, vemos a otro que estaba, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas
a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Las malas amistades, las excusas, y ahora bien, este hombre se había acostumbrado a vivir de los demás. Amén. Llevaba toda una vida en esa condición. Y él esperaba recibir de los que entraban al templo limosnas. Y se había acostumbrado, él estaba ya destinado a vivir de las limosnas. Amén. Él se había acostumbrado a esperar las limosnas de otro. Debemos de entender que no podemos depender de nadie más que de Dios. Amén. No podemos depender de nadie más que de Dios solamente. Y esto no es solo en términos físicos, también financieros o espirituales. Amén. Gente que se acostumbra a depender de otro y por el miedo al fracaso no caminamos solos. Amén. Muchas veces nos acostumbramos a esperar por alguien más, que alguien más nos dé un empujoncito. Pero es cuando de verdad tenemos que creerle a Dios y poner nuestra confianza en Dios solamente. Amén. Dios pone esa gente a nuestro lado, pero como dije al principio, en un momento nos vamos a quedar solos y debemos aprender a confiar en Dios. Amén. Entonces, hay gente que se acostumbra a vivir de limosnas porque no ha conocido la fuente de vida. Amén. Hay gente que se acostumbra a vivir de migajas porque no ha conocido la fuente de vida en sí. No ha conocido a Dios de verdad. Una vez que probamos a Dios, nunca vamos a querer volver a pedir limosnas. Amén. Luego, dependencias de cosas o personas nos roban la posibilidad, oiga bien, de desarrollar el potencial que Dios tiene o ha puesto en nosotros. Cuando siempre estamos esperando por alguien o de alguien más, nos roban la oportunidad de poder experimentar lo que Dios ha puesto en nosotros. Usted tiene un don, usted tiene un llamado, usted tiene una cualidad, usted tiene una sonrisa, usted tiene algo que dar. Pero a veces nos da miedo ponerlo a andar porque estamos esperando por alguien más. A veces nos da miedo sonreír porque no hay alguien más que sonríe a la par de nosotros. ¿Y qué tal si no se sonríen conmigo? Amén. A veces nos da miedo saludar. Vaya, ¿y qué tal? Y no me contestan el saludo. A veces nos da miedo, hermano, hacer algo por el que dirá la gente. Y eso nos roba a nosotros la posibilidad y la oportunidad de poner en marcha el potencial y de lo que Dios ha puesto en nosotros. Todos somos diferentes, pero todos tenemos algo especial para Dios, algo que le podemos dar a Dios. Amén. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Su condición le privó la oportunidad de conocer la fuente de vida. Él esperaba del apóstol Pedro y de Juan una limosna, que era lo que él estaba acostumbrado a agarrar todos los días. Eso era lo que él esperaba. Pero me encanta lo que le dice Pedro: míranos,
míranos. Y el Señor le está diciendo a alguien esta noche: mírame. Porque yo me imagino, hermanos, como él estaba sentado en el piso, y Pedro y Juan eran más o menos del tamaño alto mío. Entonces, cuando ellos pasaron, él se les quedaba viendo a la bolsa, amén, porque era de allí donde la gente sacaba la limosna o el morral o lo que llevaran para entregárselo donde él estaba en el piso. Y era lo que él acostumbraba a hacer cuando él pedía, dirigía la mirada donde probablemente podía estar la limosna. Pedro, viendo la actitud de este hombre, supo que este hombre se estaba perdiendo la posibilidad de ver lo que realmente Dios era capaz de hacer. Y por eso le llama la atención y le dice: míranos a los ojos. Quita la mirada de lo que siempre has visto. Quita la mirada de la zona de comodidad. Quita la mirada de donde te sientes conforme y seguro. Tienes que ver un poquito más arriba. Tienes que alzar un poco la mirada. Tienes que tratar de romper los límites. No te conformes a vivir la vida que has estado viviendo de una forma raquítica. Dios tiene algo mejor para usted. Dios tiene algo mejor para su vida. Simplemente, si ahora esta tarde le miramos, y Él le dice: míranos. Te has acostumbrado a depender de la demás gente. Te has acostumbrado que te traigan acá todos los días. Te has acostumbrado que te den el dinero o limosnas. Pero ahora esta tarde algo diferente puede pasar si cambias la mirada de lo que siempre has visto. Algo diferente puede pasar si te atreves a ver algo diferente. No espere usted tener el mismo resultado o un resultado diferente haciendo lo mismo. No espere tener un resultado distinto si seguimos haciendo lo mismo. Debemos de cambiar el curso y la dirección de nuestra vida. Debemos de ponernos de pie. Debemos de tomar el hecho y debemos de caminar, pero también debemos de alzar nuestra mirada al cielo. En Proverbios dice que la mirada del entendido está hacia arriba. Amén. No podemos estar viendo lo terrenal. No podemos tener la mirada en Washington, en la Casa Blanca, en el Pentágono, en la bolsa de valores. No podemos tener la mirada en los políticos, en el doctor, en el hospital, en un abogado de migración. No podemos tener la mirada en las cosas terrenales. Tenemos que tener fe y ver hacia arriba. Que de arriba viene nuestro galardón. Amén. Y es lo que el apóstol Pedro le dice: míranos. No tenemos lo que tú estás acostumbrado a recibir, que era plata y oro, pero lo que tenemos, de eso te vamos a dar. ¿En qué tiene la mirada usted esta tarde? ¿Dónde ha estado poniendo su confianza usted? El Señor le dice: no tengo eso que en lo que tú tienes tu confianza, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese mismo instante se le afirmaron sus pies, sus tobillos, y empezó a caminar, a saltar y a alabar al Señor. Este hombre estaba en un lugar hermoso. La puerta se llamaba La Hermosa. Muchas veces podemos estar en un lugar hermoso, pero no vamos a disfrutar porque estamos paralíticos. Este hombre estaba tan cerca de la presencia de Dios, de entrar al templo, pero no podía porque estaba paralítico. Hay mucha gente que está tan cerca de Dios, pero tan lejos a la misma vez.
que solo ve la gloria de Dios de retiradito porque no puede entrar. Pero qué bueno que esta tarde el Señor ha venido a nuestra vida y nos ha dicho: míranos y pasa adelante y alaba al Señor como nunca antes lo había hecho. Si nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar y a irnos para la casa. Amén. Si usted quiere pasar al altar, puede hacerlo. El altar está abierto. Un examen en su vida. Probablemente necesitemos hacer un cambio. Probablemente necesitemos escuchar la voz del Señor. Qué bueno es el Señor. El Señor nos está diciendo: mira. Ver lo que otro puede hacer por nosotros, nos perdemos la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer por nosotros. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, por tu bondad. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.